tal? Muy buenas noches. Como todos los martes, aquí estamos compartiendo con ustedes una vez más Sin Fronteras aquí en TV Ciudad. Alejandro Gobart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien y con mucha información. Un programa muy cargado, ¿no? Sí, hoy en el primer bloque vamos a estar hablando con el analista internacional, nuestro analista internacional Álvaro Padrón, sobre la conflictiva realidad que está viviendo nuestro mundo. También vamos a estar conversando con Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, para conversar sobre nuestra región y sobre el rol de Uruguay en materia de derechos humanos. Además nos vamos a estar metiendo con la causa que llevó a la condena de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Esto lo vamos a estar haciendo de la mano del periodista Franco Misraji. Como anunciábamos, le damos la bienvenida entonces al analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, es un gusto contar nuevamente contigo. Bueno, lo mismo digo. Vamos a aprovechar tus viajes, ¿no? Anduviste por Europa justamente. Contanos un poco qué fue lo que escuchaste, qué fue lo que conversaste en relación a varios temas, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de la política arancelaria de Trump, la relación con América Latina, las expectativas que hay en relación a lo que es la cumbre CELAC Unión Europea. ¿Cómo están todos esos temas? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero si tuviera que decirte en una síntesis, la primera impresión es muy complicada Europa, ¿no? Es como que de este... Está muy desordenada, ¿no? De este terremoto, quizás el continente que la estaba pasando peor, por supuesto a partir de un estándar de calidad de vida, de desarrollo, pero yo creo que en comparación con ellos mismos hay una sensación de retroceso y de mucha incertidumbre, de mucho desconcierto, de mucho miedo. Y me parece que en el fondo lo que le está pasando es una pérdida de liderazgo y agregaría de autonomía. Del liderazgo del bloque, el bloque está flojo. Sí, es como que no tienen un rumbo y están llevando de alguna manera el ritmo que les impone en gran medida el resto del mundo y particularmente Estados Unidos. Entonces, uno está acostumbrado a que Europa siempre tiene como una voz, ¿no? Como una capacidad de marcar la cancha, de tener presencia, de decir algo propio, y no aparece. Es como si fuera un boxeador golpeado y al borde del knockout que trata de defenderse pero no entiende bien de dónde le vienen las trompadas, entonces no reacciona. Había como un debilitamiento fuerte y quizás pensando ahora, ¿no? El comienzo del conflicto de Rusia y Ucrania y la imposibilidad de hacer algo al respecto por parte del bloque, creo que eso terminó de desarmar también un poco al menos el sentir de esa Unión Europea. Así es, sí, quizá. Yo no sé si fue el primer episodio, porque me parece que hay que ir a la crisis del 2008, que sigue estando muy fuerte y quizá valga la pena una reflexión al final sobre cómo eso está generando también un cambio de ciclo político y de liderazgos políticos en Europa. Pero lo que acabas de mencionar, el conflicto con Ucrania y Rusia, claramente rompió esa capacidad de autonomía de la Unión Europea y entonces quedó muy atrapada en la iniciativa de Estados Unidos de revivir la OTAN. ¿Se acuerdan que Europa ya estaba hablando como de una OTAN desaparecida? Claro, Macron decía tiene muerte cerebral. En el primer gobierno de Trump los acusaba de no apoyar la OTAN, de no pagar y de alguna manera todo eso quedó en una situación en donde Europa tuvo más libertad y en particular Alemania, Jano sabe mucho de eso, tenía como una estrategia muy fuerte de no romper relaciones, al contrario, de profundizar las relaciones con Eurasia y particularmente con Rusia, incluso en términos energéticos. O sea, todo eso fue tan rápido y tan duro que uno siente que Europa está como perdida. Y en temas claves, ¿no? Este es uno, no es el único conflicto en donde están muy mal parados. Lo de Medio Oriente y particularmente la reacción en torno a la situación dramática de Gaza también es tremenda en Europa. Uno no reconoce a esa Europa que debería estar parada en otro lugar. Ya no solo en lo discursivo, en la denuncia, le vende armas a Israel. O sea, ni siquiera han parado de venderle armas a Israel. Entonces, los conflictos son un asunto que muestra una Europa tan distinta a la que nosotros conocemos y luego inmediatamente viene, a partir de la relación con Estados Unidos y de la pertenencia a la OTAN, una discusión que está siendo central, que es el tema del presupuesto militar. Entonces, Estados Unidos les impone, les plantea que aporten el 5% del presupuesto
Y eso cambia la ecuación de los dineros públicos de Europa. Con gobiernos que tienen muchos problemas sociales también. Exacto. Es un factor que no podemos perder de vista, porque hablamos acá de las cuestiones exteriores, de la guerra y todo lo demás, cómo afectan a Europa, pero habrás visto también, Álvaro, que hay dentro de cada país, cada uno con sus propias cuestiones, una situación bastante conflictiva desde el punto de vista social. Basta mirar a Francia, la propia Alemania, por ejemplo. Claro, imagínate que eso se ve más afectado si tienen que destinar, y lo van a hacer, salvo España, que es la única que resiste, los demás están diciendo que lo van a hacer, que van a destinar el 5% del presupuesto a la inversión militar, con lo cual es un retroceso civilizatorio. Es algo que uno dice, bueno, otra vez la guerra como el sujeto central que organiza el mundo en el momento que tenemos situaciones mucho más complejas en términos de largo plazo. ¿Cómo desplaza esto a la agenda ambiental? Es increíble. El año pasado fue el de mayor aumento en porcentaje del gasto militar mundial. Claro, y volvemos a esa lógica, porque es una espiral. Y al mismo tiempo, repito esto, lo decía Jano en términos sociales, o sea, tiene una consecuencia de menor gasto en cuestiones que atienden a la calidad de vida de la gente, ¿no? Y por lo tanto retroalimenta el enojo, la bronca de las personas en la democracia. Y luego tiene el otro efecto, que es que corre del centro algunos temas, como por ejemplo el asunto ambiental. No, obvio que la guerra siempre tiene el primer componente, es la muerte, pero el tema de la contaminación es como que se olvida absolutamente y sin embargo es un componente central de la forma en que se desarrolla la industria militar. Entonces, Europa, que uno la ve siempre en la vanguardia de ciertas agendas, al estar en retroceso, genera un retroceso también global, porque se pierde un interlocutor que trata en general de colocar estos temas en la agenda. Lo mismo pasa con la respuesta que hay que darle a Estados Unidos sobre el multilateralismo. Europa es uno de los fundadores del multilateralismo, antes incluso de la propia Unión Europea. Países como Francia, Alemania, toda la lógica con la que se organizó la época en la que vivimos tuvo mucho que ver con la centralidad de esos países y por lo tanto el cuestionamiento al encierro, al proteccionismo de Estados Unidos debería venir de ahí y es muy tímido porque lo que plantean es negociar. O sea, están en una fase tan a la defensiva que les alcanza con posicionarse como negociadores en determinados ámbitos. Y termino con lo que me parece más preocupante y tiene mucho que ver con el clima que estábamos hablando, pero también con aquella crisis del 2008, que es la ola de gobiernos y de... todavía no son, hay algunos casos de gobierno, pero fundamentalmente el crecimiento electoral de los sectores de ultraderecha, otra cosa que uno suponía en Europa absolutamente liquidada, porque vivieron la guerra, o sea, por ejemplo, en Alemania, por supuesto, una gran concepción antinazista, en Italia antifascista, y sin embargo están entrando ya en los ámbitos parlamentarios y, repito, en algunos casos ganan elecciones y asumen gobiernos, por lo tanto hay también un clima político que es sorprendente y que yo creo que al final cierra ese círculo de esa Europa que uno la ve, se sorprende y por otro lado se imagina que va a necesitar canales de salida y ahí quizá es muy difícil decir que hay una consecuencia positiva, pero lo cierto es que miran para América Latina con una actitud de más atención y sobre todo de menos soberbia. En Europa hay mucha soberbia con relación al resto del mundo, ¿no? Pero en relación a América Latina aún más por esa idea colonial, ¿no? de tener como una autoridad histórica, cultural, moral, civilizatoria. Bueno, eso ha caído mucho, entre otras cosas, porque no están pudiendo mostrar grandes méritos, ¿no? La ignorancia de la gente en general sobre América Latina es sorprendente a veces cuando uno habla, ¿no? Y la concepción que tienen de nuestros países, incluso del propio Uruguay, ¿no? Que lo ponen en otro casillero que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Pero bueno, eso es un poco otra cuestión. Álvaro... Pero déjame terminar con esto, Jano, porque me preguntaba Maite sobre la conexión en relación a eventos que tenemos dentro de poco, ¿no? La CUE. Exacto, entonces, el aumento del interés y la necesidad, yo creo que a esta altura... los intereses y las necesidades explican más los comportamientos que otras categorías que en general quisiéramos que estuvieran sobre la mesa. Europa necesita tener una alianza estratégica con alguna parte del mundo para enfrentar la lógica bipolar de Estados Unidos y de China. Y lo encuentra en América Latina, difícil que lo encuentre en África. Entonces, la inminencia de dos momentos importantes, la cumbre Unión Europea-CELAC en noviembre, es una oportunidad. Están muy interesados en cómo la CELAC se ha relacionado con China, particularmente el último foro que se hizo de CELAC China, y cómo
China se relaciona con América Latina en cuanto a inversiones, sienten de alguna manera como una capacidad de intermediación allí. Y luego está la cumbre de la CEGIP, ¿se acuerdan? La Secretaría General Iberoamericana, eso le importa mucho a España y a Portugal. Y, por supuesto, está muy sobre la mesa, pero eso ya más subregional, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se está leyendo en otra clave, ¿no? Va quedando cada vez más aislada Francia, porque en realidad, en el marco de estos líos, la sensación, que fíjense que fue en diciembre aquel avance, ¿no? Sin embargo, ahora hay mucho más convicción de que se tiene que avanzar, así que yo no quiero ni llamarle a esto una consecuencia positiva, porque me parece que no hay nada de positivo de lo que acabo de describir, pero es claro que la mirada hacia América Latina resulta ahora de mayor necesidad y no tanto de eso de, bueno, ahí están los latinoamericanos, capaz que en un rato los atendemos. Ahora hay una priorización y lo vamos a ver en una serie de iniciativas, de instancias y sobre todo una actitud. Y ahí es clave España, pero bueno, España está metida también en un gran lío político y eso es otro fenómeno que se está dando. Los países terminan mirando para adentro y por lo tanto lo primero que desaparece es la política internacional. Sí, y como vos decías, los beneficios de la guerra, como ya le pasó a la región en alguna oportunidad, ¿no? Si es que se pueden llamar beneficios o la región beneficiada, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con toda esta región por la producción de alimentos, por citarte un caso. Igual, la última visita de Lula marcó bastante la cancha con Macron, ¿no? En ese último encuentro que tuvieron. Duro, sí. Además hubo alguna imagen amorosa que parece insólito, pero siempre terminan ellos dos dando alguna idea, o es en Brasil o es en París, pero hay un componente allí de relato que esta vez lo dio las imágenes, pero en lo que fueron las declaraciones fueron duros. Lula fue muy directo con Macron. Yo creo que Lula lo que quería Le básicamente... pidió que abra el corazón. Sí, lo trató, digamos, de alguien que no sentía la necesidad y por lo tanto, de alguna manera también la amistad. Entonces... yo creo que Lula lo que está haciendo es tratando de blindar al resto de los países que van a apoyar y particularmente a la Comisión Europea, porque además recuerden que termina ahora la cumbre de Mercosur con la presidencia argentina, termina ahora y empieza la brasilera y es claro que Lula quiere en ese raíz que va a tener de eventos internacionales, tiene la cumbre de los BRICS dentro de unos días, tiene después la COP30 y finalmente la cumbre del Mercosur a fin de año y ahí ya pretende que el acuerdo Unión Europea-Mercosur esté definitivamente aprobado, o sea que esa gestualidad que decía Jano está muy presente en la política internacional y es la ventaja de América Latina, ¿no? Que no estamos en guerra, que somos un continente de paz. Entonces, yo creo que no somos conscientes de lo importante que es eso. No somos conscientes. Hay que estar cerca de una guerra y ni que hablar si se está dentro de una guerra, como para valorar la importancia de la paz. Álvaro, hablabas de los problemas que tiene España en este momento, el gobierno español particularmente, de tipo judicial, algo que ha pasado en Francia también. Eso tiene algunos casos también muy similares en la región. ¿Responden a la misma lógica, por ejemplo, ese tipo de judicialización de la política que se está viviendo en Europa? En España en particular puede ser el caso más reciente y más notorio, ¿no? Sí, capaz que tiene el mismo título, ¿no? Ese término en inglés, lawfare, lo tratamos, ¿no? En varios programas. Y tiene que ver con la utilización de la justicia para influir en política, o algunos dicen la politización de la justicia, en fin. Yo lo que creo es que son particularidades, o sea, hay un componente muy particular en cada país. Y por lo tanto muy sensible, muy difícil de definir. Fíjense que en el caso de Francia y España son una líder de derecha, que es Marine Le Pen, que está incluso hasta ahora, hay toda una discusión de si eso se supera, impedida de presentarse a una elección. Y todos sabemos que es una candidatura muy fuerte, ¿no? En algunas encuestas la dan como ganadora. Entonces se está bloqueando a una candidata fuerte. Entonces hay una victimización también, una lógica de decir que justamente se está utilizando un mecanismo judicial para impedirle ser candidata. Algo parecido ocurre en España, solo que es con un gobierno actual, ¿no? Hay un proceso largo de no legitimar a ese gobierno por parte de la oposición, planteando asuntos judiciales. Y yo lo comparo, y Jano, lo preguntabas vos sobre la comparación con, ya ni siquiera es América Latina, es el Cono Sur puro, ¿no? Tenemos un caso en Brasil, que es el de Bolsonaro, que él mismo se defiende diciendo que le están haciendo una persecución política y en realidad se está juzgando por todo lo que ocurrió en relación a su intento de golpe de Estado y demás. Así se cataloga, ¿no? Como un intento de golpe de Estado. Y luego tenemos esto que vamos a tratar hoy más en profundidad. No me quiero meter demasiado porque creo que
estamos viviéndolo ahora, ¿no? No solo vamos a tener a alguien que nos aterrice un poco desde la información de Argentina, sino que mañana ya vamos a tener la conclusión de cómo va a terminar, al menos una etapa de eso. Y nosotros ya tenemos experiencia en América Latina, porque vuelvo a Brasil, el caso primero de Dilma con lo que fue el juicio político, luego el encierro de Lula, fue claramente, y se acuerdan, el juez Moro, ¿no? El supuesto juez independiente el rol que tuvo en el gobierno de Bolsonaro. Que terminó siendo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, o sea, un personaje que parecía candidato a presidente, ya ni nos acordamos de él. Es decir, este proceso existe y hay que tener mucho cuidado, hay todavía muchos esfuerzos por generar claridad técnica. Y por eso fue tan importante cuando hicimos los programas aquí, de que hubiera gente que explicara la forma en que se desarrolla, cuándo se puede catalogar, cuándo es la justicia actuando. Y acá tenemos en Uruguay casos, ¿no?, que son a escala uruguaya, muy domésticos, pero en donde hay esta polémica, si se está utilizando a la justicia, si la justicia es imparcial o está flechada. O sea, cuando nos metemos en ese lío, empiezan a crujir las instituciones. Y esto en algunos países, si acá nos está afectando, que somos bastante cuidadosos con el diálogo, con la separación de los poderes, en algunos países ya directamente es como si fuera un partido de fútbol y que por lo tanto están de un lado o de otro. Entonces, yo creo que está acompañando este proceso de deterioro de la democracia, este tipo de situaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, vamos a estar atentos a lo que pasa en la región. Yo separo mucho la situación de Argentina que la de Brasil y creo que en todo caso deberíamos preocuparnos porque no es algo ajeno a nosotros. De hecho, pasando en Argentina, por supuesto que va a tener repercusiones aquí. Álvaro, hablemos un poco ahora de Medio Oriente porque el conflicto se sigue intensificando. Recordemos el 13 de junio, Israel atacó Teherán, atacó Irán. La situación en Gaza continúa siendo absolutamente insostenible, se le sigue disparando a personas que están asesinando a personas que van a buscar un plato de comida. Es un tema muy complejo, un Netanyahu que justifica los ataques diciendo que quiere de alguna manera salvar el mundo, no proteger a Israel, a Estados Unidos, al mundo. ¿Cómo ves esta situación y también qué podemos hacer nosotros desde acá de alguna manera? Porque no en vano, creo, Netanyahu cuando aumentó la presión internacional fue que se corrió la mirada hacia Irán, ¿no? Así es. Y dejamos de hablar de Gaza. Muy buen punto. Yo creo que se vuelve cada vez más complejo y peligroso, porque además yo creo que no le vemos la salida, ¿no? Y ahora empezó a aparecer el factor nuclear también. Estamos hablando poco de Pakistán, ¿no? Si se termina metiendo Pakistán en este lío, esto se pone realmente complicado. Que ya levantó la mano así. Que ya dijo, nosotros si tenemos que actuar, actuamos. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que conozcamos la verdad. Siempre se dice, ¿no?, que la primer víctima de la guerra es la verdad. Y acá está lleno de mentiras, lleno de información escondida. Hay una sola cosa que yo tengo claro. Estamos frente a un gobierno de Israel absolutamente convencido de la guerra, se alimenta de la guerra. Estoy hablando del gobierno y no del pueblo. Yo creo que en gran medida el pueblo sí, es el gobierno de Netanyahu y su articulación con sectores conservadores, que está absolutamente claro que la guerra le funciona. Las personas que en Israel se manifiestan, por ejemplo, con remeras en contra de la guerra, la policía las detiene. Exacto, porque esa lógica no es solo hacia afuera. En gran medida le ha servido para evitar todo lo que a él... ¿Ustedes se acuerdan antes del ataque de Hamás, la situación que había política en Israel? Judicial, además. Judicial, estaba acusado de corrupción, era seguro que iba a caer. Entonces, fíjense cómo ha cambiado esa situación y él necesita permanentemente estar sobre una situación de miedo, de peligro, para ser el héroe que solo avanza en esa dirección. Y acabas de poner un ejemplo que para mí es clave. Si alguien tenía dudas sobre esto, en el momento que empieza un debilitamiento internacional, la votación del jueves en Naciones Unidas, que fue muy importante, son las cosas que se pueden hacer, ¿no? Después alguien me podrá decir, poco influye, pero empieza a presionar. La presión, y adentro también. Y los países que se alinearon con Israel fueron pocos. Sí, bueno, fue de las votaciones donde quedó más aislado, por suerte, el cambio del voto de Uruguay, ¿no? Que era esa cosa que nunca entendimos, cómo habíamos roto una tradición histórica de Uruguay. Entonces, en ese clima de aislamiento, ¿qué aparece? Una nueva escalada de guerra. Y yo me quedo pensando algunas cosas que sé que pueden parecer muy puntuales, pero ¿vieron lo quirúrgico que fue al principio el primer ataque en relación a Irán, ¿no? Y uno se pregunta, si la preocupación era Hamás, ¿por qué no se hizo de esa manera? ¿Por qué la destrucción es tan impresionantemente masiva? Hay 54.000 civiles muertos. No hay duda que son muchos más. Cada vez, eso es otro tema. Yo en Europa vi que hay mucha más información que aquí.
Estoy muy preocupado sobre eso. Y aún así en Europa acusan de que no se pueden entrar periodistas a Israel, o sea, que no se puede saber la verdad, incluso desde el punto de vista periodístico. Entonces, seguro que es mucha más la población, bueno, sobre todo la población Haaretz, civil. el propio diario Haaretz de Israel ha tenido grandes problemas, ¿no?, con el gobierno de Netanyahu. Por eso yo insisto mucho en el factor interno. Es muy importante la reacción del propio pueblo israelí, el de adentro y el de afuera. Vamos a tener incluso Uruguay. Es muy importante la movilización popular. Es muy importante en el mundo entero, porque eso presiona a los gobiernos, presiona a las instituciones y finalmente logramos un clima en donde es la gente la que empieza a reclamar. Y es muy importante lo que ocurra con las comunidades de Israel en el resto del mundo. Entonces, aquí en Uruguay va a pasar, va a haber manifestaciones de sectores que son de ese pueblo y que sin embargo dicen paren con esto. Paren con la guerra. Paren con la guerra, porque además esto no tiene final. Y esa es la sensación que uno tiene con esto último que pasó, que al alimentarse de la guerra no para. Entonces, algo hay que hacer para pararlo y yo creo que además de la presión internacional, además de las posiciones de los gobiernos, van a hablar con una representante de Amnistía, hay que preguntar qué pueden hacer los gobiernos, qué pueden hacer gobiernos como el uruguayo si se ofrecen a una negociación. Entonces, en ese clima hay que seguir insistiendo y yo insisto mucho en la movilización popular, insisto mucho en la capacidad del propio pueblo de Israel de detener esta locura que al final los va a poner en una situación de blanco permanente. Entonces, a largo plazo solo le sirve al gobierno para perpetuarse. Y yo creo que lo que hay que poner en el foco es a este gobierno que no tengo duda de catalogar en un gobierno genocida. Álvaro Padrón, muchísimas gracias, como siempre. Quédense, en ratito nomás sigue Sin Fronteras. Bien, y luego de casi 40 años de la presencia de Amnistía Internacional en Uruguay, vamos a recibir a Ana Piquer, que era directora regional de esta organización, para conversar un poco sobre el rol de Uruguay y de nuestra región en materia de derechos humanos. Ana, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a poner el foco en la región en materia de derechos humanos, particularmente. Vivimos de estigmatización, de criminalización, y con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto parece agravarse. ¿Cómo ves la realidad desde este punto de vista, esto que estamos viviendo actualmente? Sí, el análisis que hacemos desde Amnistía Internacional es bastante preocupante. Estamos viendo un escenario de retroceso que no habíamos visto con un aceleramiento tan grande desde hace un tiempo y que, como decía, por una parte es algo que viene de antes, que son múltiples los países que han ido avanzando hacia políticas represivas que están de una u otra forma impidiendo que la sociedad civil o que lo que perciben como disidencia al gobierno pueda hacer su trabajo de manera segura, usando múltiples mecanismos y estrategias para hacer esas diferentes formas de represión. Pero lamentablemente esto es algo que empeoró desde la llegada de Donald Trump al gobierno, que de una u otra forma permitió validar este tipo de estrategias como algo, entre comillas, normal, y que de alguna manera fue envalentonando a algunos gobiernos para tomar ese tipo de medidas de manera impune. Y lamentablemente eso es algo que estamos viendo en prácticamente toda la región y van quedando, la verdad, muy pocos países donde veamos que hay gobiernos que están dispuestos a defender los derechos humanos. Y esto es algo que queremos alertar y queremos también ir haciendo el llamado a los países que sí pueden defender los derechos humanos a que tomen una voz fuerte dentro de este contexto. Ana, y en este contexto justamente, ¿cómo ven a Uruguay desde Amnistía? Tú has dicho que ha habido una senda de retrocesos en la interna. ¿A qué te referías con esto? ¿Cómo estamos? Bueno, no hay ningún país en la región que uno no pueda de una u otra forma hacerle críticas en cuanto a su situación en derechos humanos. Y la sección uruguaya lleva tiempo ya denunciando
diferentes temas relativos a derechos sexuales y reproductivos, relativos a mecanismos de transparencia y el acceso a la información, están llevando adelante una serie de campañas. Dicho eso, hoy día el gobierno actual de Uruguay, que asumió hace poquito, es un gobierno que ha llegado con un discurso a favor de los derechos humanos. Yo estuve hace poco en Uruguay junto con, acompañando a la sección, estuvimos en reuniones con diferentes personas del gobierno, en Cancillería, de diferentes autoridades en materia de derechos humanos, y todos ellos nos transmitieron un compromiso de recuperar el rol que históricamente ha tenido Uruguay en el concierto internacional en defensa de los derechos humanos. Y al menos en ese sentido mantenemos un ojo sobre lo que pueda ocurrir en adelante y que ojalá Uruguay sea de esos países que a partir de ahora tomen una voz fuerte de defensa de los derechos humanos en un contexto donde esas voces son más necesarias que nunca. Ana, ¿y qué rol puede cumplir Uruguay? Siempre pensamos desde aquí que por la pequeñez de Uruguay en materia de tamaño, de incidencia en la región, bueno, podría no ser tenido en cuenta o ser un aporte absolutamente menor. Sin embargo, hay una tradición que sostiene a Uruguay desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes cómo ven el rol que puede jugar Uruguay, basado por un lado en esa tradición, pero teniendo en cuenta también las posibilidades de tamaño y de incidencia que puede tener un país como el Uruguay? Uruguay de principio Uruguay puede tener un rol articulador. Uruguay es un país que tiene la posibilidad de tener conversaciones con diferentes gobiernos y buscar espacios de acuerdo. Y nos parece que este es un rol que puede jugar. Y de hecho Uruguay, como mencionas, tiene una tradición de tener una capacidad de influencia. Por ejemplo, por muchos años, desde Amnistía Internacional, hemos promovido una resolución en materia de defensores y defensoras de derechos humanos en la OEA, que es algo que históricamente Uruguay ha apoyado para que esa resolución se apruebe y se presente a discusión en el contexto de la Asamblea General. O sea, hay cosas que Uruguay sí puede hacer y que su voz y su voto en este tipo de contexto pasa a ser fundamental. Entonces, es cierto, por muy pequeño que sea el país, es un país que tiene la posibilidad de tener conversaciones con otros gobiernos y tiene la posibilidad de influir y de tomar el liderazgo incluso en proponer ciertos temas para discusión. Y ahí es importante que en esos diálogos los derechos humanos sean el centro de la conversación, que nos aseguremos de que esos diálogos no signifiquen negociar derechos humanos, sino por el contrario, el cómo logramos consensos en torno a la defensa de los derechos humanos. Ana, tú mencionaste algunos de los principales desafíos que tiene Uruguay, pero me gustaría saber si podemos ahondar un poco en eso desde la mirada de Amnistía en materia de derechos. Está bien, asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo, pero ¿dónde hay que apurarse de alguna manera? ¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar? Y aprovecho para preguntarte también sobre cuál es la perspectiva que tienen en torno a las personas privadas de libertad en nuestro país, teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo, hubo 4 personas que fallecieron prendidas fuego en una celda. Sí, ahí el tema de las personas privadas de libertad es un tema que también de hecho lo comentamos en algunas de las reuniones en que estuvimos cuando yo estuve en Uruguay, en que la crisis a la que se llegó en las cárceles en Uruguay es muy profunda, en que se está poniendo en riesgo a la población penal y que de hecho se produjo también en gran medida debido a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, que fue algo que todas las organizaciones de la sociedad civil uruguaya, incluyendo Amnistía Internacional, advirtieron que era algo que podía pasar, que iba a causar un aumento de la población penal, que iba a llevar a una mayor crisis, y de hecho esto ocurrió. Entonces ahí sí hay una urgencia que tiene que ver con cómo se mejoran las condiciones carcelarias y también el cómo se racionaliza la cantidad de población penal que existe hoy día por delitos muy menores. Y mencionaba también algunos otros temas. Hay una preocupación por los mecanismos de acceso a la información y la transparencia del gobierno, que eso es algo que también la sección ha estado levantando. La sección lleva hace mucho tiempo, y esto es una campaña regional, de hecho, una campaña llamada Niñas No Madres, que lo que busca es poner el acento en las necesidades en materia de derechos sexuales y reproductivos y específicamente en el embarazo adolescente e infantil y la necesidad de protección para los derechos de las niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual y que pueden quedar embarazadas. Y bueno, como digo, son múltiples los desafíos en general en Uruguay.
Y esto siempre se da de una u otra forma, de que un país puede tener muchos desafíos en la interna y son necesidades fundamentales para que el país tenga una legitimidad en el concierto internacional cuando habla de derechos humanos, pero eso no le quita tampoco una responsabilidad de ser una voz en materia de derechos humanos en el concierto internacional. Ana, volviendo un poco al tema de las personas privadas de libertad, de la situación carcelaria en Uruguay, por un lado tenemos gobiernos polarizados, gobiernos que han ido hacia los extremos, lo que se llama una fragmentación social importante. Por otro lado, vemos el avance de las organizaciones criminales, del narcotráfico, como se dice ahora a nivel transversal en todo el continente, y de alguna manera eso también alimenta poblaciones carcelarias, situaciones, podemos ir del extremo del Salvador hasta otro tipo de situaciones. Es decir, en esta época, ¿cómo ven ustedes la evolución de todos estos fenómenos que ya son multinacionales? Porque puede haber un matiz entre lo que ocurre en Uruguay, Chile o Brasil, pero básicamente el fondo de la cuestión casi siempre es básicamente el mismo, la justicia social, la imposibilidad de acceder a un estatus por parte de la población que termina después sometida a este tipo de realidades como las que vemos. ¿Cómo lo ven ustedes este ciclo en Amnistía Internacional que se retroalimenta, por decirlo de alguna manera? Creo que es muy importante la pregunta, porque finalmente, por mucho tiempo, las Américas ha sido la región más desigual y la región más violenta del mundo. Y eso es algo que en algunos países se ha llevado a un extremo que ha hecho que ciertas posiciones que son contradictorias con los derechos humanos se muestran como que fueran una solución. Es lo que podemos ver en Argentina con algunas de las propuestas del gobierno de Milei. Tú dabas el ejemplo de El Salvador. Ese es un excelente ejemplo de cómo se proponen como soluciones ver lo que son en la práctica promover como política de Estado violaciones de derechos humanos, como si eso fuera una solución a los problemas de seguridad. Entonces, desde Amnistía Internacional nos preocupa mucho el ver cómo se plantea que los derechos humanos son una parte, son un problema para poder proponer soluciones, cuando en realidad los derechos humanos son parte fundamental de la solución. Las desigualdades no se van a poder reducir si no se ponen los derechos humanos al centro, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, a la seguridad social. La violencia no se va a poder eliminar si se sustituye por violencia estatal, que es lo que ha ocurrido en El Salvador, que quizá la violencia de pandillas ya no está tan presente en la vida cotidiana de las personas, pero esas mismas personas que antes eran víctimas de la violencia de pandillas, hoy día están siendo víctimas de violencia estatal, están siendo detenidas arbitrariamente, sometidas a juicios injustos o a ningún juicio, sometidas a condiciones carcelarias inhumanas, y muchas de ellas siendo absolutamente inocentes o no habiendo sido nunca sometidos a un juicio justo. Entonces es muy preocupante el que estos ciclos de desigualdad y violencia se pretenda resolverlos por la vía de violar derechos humanos, porque en definitiva lo que se está haciendo es perpetuar esos mismos ciclos, solo que ahora desde el Estado en lugar de desde los actores no estatales. Ana, pongamos ahora el foco, si te parece, en otra parte del mundo, hablemos de Gaza. ¿Cuál es la lectura que hacen desde Amnistía en torno a lo que continúa ocurriendo en esta pequeña parte del mundo, pero donde hay tanto sufrimiento? Y también, ¿qué evaluación hacen sobre las respuestas de otros países en relación a aumentar la presión para ver si se puede parar con los ataques por parte de Israel? Bueno, de Amnistía Internacional tomamos la posición firme de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, que Israel está cometiendo genocidio y que se cumple con los estándares de una definición de genocidio de acuerdo al derecho internacional. Y ahí publicamos un informe haciendo la argumentación detallada de qué manera esto se produce ahí y la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas en el asunto, y no solo la comunidad internacional a nivel político, sino también a nivel de justicia internacional, como es, por ejemplo, la investigación que está llevando adelante la Corte Penal Internacional. Y ahí es donde vemos que, lamentablemente, todavía vemos a una comunidad internacional más pasiva de lo que quisiéramos y donde todavía falta mucho para poder poner la presión necesaria para detener lo que está ocurriendo, que, como digo, lo hemos calificado de genocidio, junto con muchas otras organizaciones y expertos, y que además ha sido un genocidio que ha sido
transmitido en vivo a todo el mundo, que la evidencia está ahí y que es solamente cuestión de una voluntad, tanto política como jurídica, de que esto no quede impune. Ana, en el bloque anterior, Álvaro Padrón, nuestro analista, hablaba sobre el rol que cumplen también las movilizaciones sociales en torno a aumentar la presión política de los países para que aumenten la presión política a nivel internacional. ¿Cómo ven esta herramienta de movilización social en este tipo de contextos? Bueno, Amnistía Internacional somos una organización de campaña. De eso se trata nuestro trabajo, de la movilización, de mover a las personas para que pongan presión a los gobiernos, sabiendo que la mayor parte de los gobiernos responden a la presión popular, responden a la larga a si ven que las personas saben que lo que están haciendo es cometer violaciones de derechos humanos y que las personas están dispuestas a denunciarlo y a demandar que esto no quede impune o a que se detengan las violaciones de derechos humanos. Así que en ese sentido comparto el análisis de que la movilización social pasa a ser fundamental y que esa movilización venga de todos los sectores, de todas las nacionalidades, de todas las religiones y que esto no tiene que ver con religión o con nacionalidad, sino que tiene que ver con detener un genocidio, que es algo que no debiera ocurrirle a nadie y que nadie debiera nunca cometer ese tipo de atrocidades. Muy bien, Ana Picker, directora regional de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por compartir estos minutos hoy aquí en Sin Fronteras. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Que pase muy bien. Muy bien, Jano, hacemos una breve pausa. En el próximo bloque nos vamos a Argentina. ¿Qué te parece? Dale. Tercer y último bloque de Sin Fronteras y nos vamos para Argentina, porque la Corte Suprema de Justicia de este país ratificó la semana pasada la condena de 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández. Y para meternos en los detalles de esta causa y también sobre su recorrido en la justicia es que recibimos al periodista Franco Misraji. Franco, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bueno, días movidos en Argentina. Empecemos un poco explicando de qué va esta causa que recayó sobre la expresidenta, por favor. Bueno, hablamos de una causa que acá consideramos paradigmática de la persecución judicial del lawfare, que se conoce como la causa de vialidad, que, como bien decían ustedes, la Corte Suprema de Justicia dejó la condena firme, es una condena a 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La novedad del día de hoy reciente es que se confirmó la ejecución de la pena, que va a ser con prisión domiciliaria en un domicilio que brindó la expresidenta con una serie de restricciones abusivas y humillantes que podemos pasar a detallar. Va a tener que usar tobillera electrónica, incluso tener un régimen de visitas limitado, en fin, con varios detalles, pero si quieren les puedo contar el origen de la causa o focalizarnos en... Bien. Hablemos un poco del origen para poner en contexto esto también. Perfecto. La causa se la conoce como vialidad, tiene que ver con el otorgamiento de obra vial en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se le acusó a la presidenta de la administración fraudulenta, a ella y a otros exfuncionarios, también directivos de vialidad, pero es una causa que se inicia en 2016 a raíz de una denuncia que hizo el que era entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, funcionario de Mauricio Macri, entonces presidente de la Nación, y fue una causa repleta de irregularidades. Eso quedó muy claro en el juicio. Aquí la consideramos emblemática del lawfare porque se condenó a la presidenta prácticamente sin pruebas que le involucren en todo este proceso. Se trata de una causa que, por ejemplo, había sido denunciada previamente. Los hechos, esta entrega de 51 licitaciones al empresario Lázaro Báez de Santa Cruz, ese es básicamente el delito que le están adjudicando. Bueno, esos hechos se habían denunciado 8 años antes
y el mismo juez de primera instancia, Julián Ercolini, en su momento se había declarado incompetente. Ese tema viajó a la Justicia Federal de Santa Cruz y allí se cerró el caso. En 2016, con el presidente Macri, se volvió a insistir, dándole una vuelta de tuerca a toda esta cuestión, y se le dio impulso penal el mismo magistrado que antes había declarado incompetente. Me refiero a Ercolini. Aquí en la Argentina nadie puede ser juzgada 2 veces por un mismo hecho, por eso ya nace envenenada esta causa. A partir de allí comienza a tomar impulso el expediente y avanza hasta que llega a juicio. Y es allí donde quedó sobre todo expuesto este armado judicial. Por ejemplo, Javier Iguacel, este funcionario de Mauricio Macri, hizo su denuncia a partir de un informe que le habían entregado. Uno de los ingenieros que hizo ese informe se llama Justo Pastor Romero, que declaró en el juicio y dijo que él no había visto ninguna irregularidad importante y que jamás se imaginó que con su trabajo de autoría que había hecho hoy se iba a realizar esta denuncia que se hace el primer día de Iguacel. En realidad, el primer día de Iguacel en el cargo lo que pide es que se haga una auditoría solo de la provincia de Santa Cruz. Sabían a dónde estaban yendo. Ahora, después esas irregularidades se fueron multiplicando. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en este juicio era un tribunal con 3 jueces, el juez Gorini, el juez Basso y el juez Jiménez Uriburu, y un acusador público, Diego Luciani, que tuvo el acompañamiento de Sergio Mola. A ver, durante el juicio, sobre todo el final, se conocieron fotografías del acusador público de Diego Luciani jugando al fútbol en el mismo equipo de judiciales que el juez Jiménez Uriburu. ¿Y dónde disputaban estos partidos de fútbol? En la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. Por esta razón, tanto Luciani como Jiménez Uriburu fueron recusados por la expresidenta, por Cristina Fernández de Kirchner, pero rechazaron las recusaciones. La recusación es apartarse de la causa y que integre otro fiscal y otro juez el tribunal y la fiscalía y que siga el juicio. Bueno, ellos lo rechazaron y siguieron a cargo de todo ese proceso. Otra de las irregularidades que también surge de manera posterior es que a partir de una publicación que hicimos aquí en el medio del Destape con Arely Jalad, revelamos que los jueces de la casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaban a Mauricio Macri a escondidas, en secreto, tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada. ¿Quiénes son estos 2 camaristas de la casación? Quienes luego revisaron lo hecho por el Tribunal de Juicio. Por supuesto, el Tribunal de Juicio condenó. Estos jueces de la casación confirmaron esa condena, y lo que sucedió en los últimos días es que la Corte Suprema de Justicia rechazó unos recursos de queja que habían pedido todos los involucrados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, para que se abriera un recurso y la Corte analizara toda la causa. La Corte lo que dijo fue que no iba a hacer lugar a los recursos de queja, es decir, no se metió en ningún momento en el fondo de la cuestión, nunca analizó la causa, simplemente por una cuestión de forma dejó cerrada la vía de acceso al alto tribunal y quedó firme la sentencia. Un dato también relevante, la Corte en Argentina no tiene plazos para expedirse, para resolver sobre los casos que le llegan, puede demorar una década. Hay casos que llevan muchos años en el alto tribunal. Bueno, estos jueces, que son Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosengratz, resolvieron abrir el proceso, abordarlo, justo después de que la expresidenta lanzara su candidatura para las elecciones legislativas que se avecinan. Por lo tanto, aquí ya se habla también de proscripción, porque la Corte, que no tiene plazos para resolver, decidió involucrarse en esta causa en el medio de un escenario electoral. La Corte en la Argentina tiene como una tradición que es no resolver casos políticos que puedan impactar en un escenario electoral en años electorales. Bueno, esa tradición se rompió. Franco, por estas horas e incluso en lo previo a esta decisión que finalmente tomó la justicia con respecto a la prisión domiciliaria, se han manejado muchas hipótesis de lo que iba a pasar con Cristina Fernández, si le iban a poner tobilleras, si eso era degradante, si se iba a quedar en Constitución, si se iba a ir al sur, o incluso se manejaba la posibilidad, pero muy remota, pero posibilidad al final,
fin de que pudieran enviarle algún tipo de establecimiento. Bueno, todo eso ahora ya tiene por lo menos un marco. Se sabe que va a estar con prisión domiciliaria, que va a estar con tobillera, pero por otro lado se mantiene la marcha del día de mañana que se había previsto, la gran movilización popular para justamente protestar por toda esta situación. Y también ¿cómo queda el gobierno? Porque por estas horas se decía que el gobierno no quería esta marcha, no quería que Cristina fuera a Comodoro Pi para no generar todo un acting donde iba a estar acompañada de miles de personas. Por otro lado se dice también que no quieren un desfile permanente por la puerta de su casa. Es decir, ante este nuevo escenario, en estas primeras horas, ¿cómo se plantean ustedes lo que va a ocurrir a partir de ahora? Sí, quienes están a cargo de la movilización minutos antes de que saliera la confirmación de la domiciliaria, lo que hace que Cristina no tenga que movilizarse, que concurrir a los tribunales federales de Comodoro Pi y esperar allí la definición si le otorgaban o no la domiciliaria. Bueno, quienes están a cargo de la marcha dicen que la marcha se va a hacer igual. Se espera una multitud, vamos a ver, estamos a la expectativa de lo que suceda mañana, también muy atentos a lo que pueda realizar el gobierno a través del Ministerio de Seguridad, o lo que pueda hacer también el gobierno de la ciudad con su policía local, que son los que van a estar a cargo del operativo. A ver, el gobierno, por un lado, no quería que se realizara la marcha y que Cristina concurriera acompañada por toda esta multitud a Comodoro Pi. Hay lecturas divididas en torno a cuál fue el rol del gobierno en esta decisión de la Corte, es decir, lo impulsó, estuvo de acuerdo, se ve beneficiado, o si por el contrario no quería que se involucrara la Corte y que Cristina pudiera ser candidata y no esté detenida. Digo esto porque la lectura dentro del PJ, que preside Cristina Fernández de Kirchner, además de expresidenta, Cristina es la presidenta del principal partido opositor al gobierno de Javier Milei, el Partido Justicialista. Bueno, estaban analizando que uno de los grandes beneficiados de esta decisión de la Corte es el propio gobierno para las futuras elecciones. Entonces, no está tan claro cómo jugó el gobierno, que si bien para afuera públicamente dice que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el fallo cortesano. Dice que la justicia actuó sin ningún tipo de influencia. Y ahora, por supuesto, que está preocupado por lo que va a ser la movilización de mañana. Cristina Fernández de Kirchner, además, a partir de esta decisión de la Corte, ganó mucho espacio en la escena político y mediática, ganó el centro de la escena, de la que estaba un poco corrida, incluso tapando a el propio Javier Milei. Hoy los medios están todo el tiempo focalizando en ella, que sale al balcón de su domicilio, en el que va a cumplir el arresto domiciliario, en la calle San José al Mil, donde una multitud todos los días la está acompañando, y lo cierto es que es una imagen que por el momento al gobierno le molesta. Habrá que ver cuánto se puede sostener en el tiempo. La decisión que se conoció hoy es un parteaguas, porque ahora sí, ya sabemos que Cristina quedó detenida. La decisión se empezó a implementar ahora, hace minutos, y va a estar detenida en este domicilio de San José, entre las restricciones que le impusieron, que son incluso más severas que las que tienen varios de los genocidas, como este listado de ingresantes que tienen que pedir autorización. Cualquiera que la vaya a visitar va a tener que pedir autorización al tribunal que la condenó, salvo los que integran una lista que le pidieron que confeccione. También le ponen una tobillera electrónica cuando no le hace falta. Todo el mundo la conoce a Cristina Fernández de Kirchner. Si sale o se escapa se va a saber. Tiene custodia incluso de la federal por expresidenta. Los abogados habían pedido de ella, ¿no?, que no se la coloquen porque era innecesario. La justicia determinó que sí, que se le iban a colocar, que no obstante lo cual mandó a elaborar un informe para ver si después se la sacan o no esa tobillera. Pero lo cierto es que le impusieron una serie de condicionamientos bastante severos, como por ejemplo también que no puede alterar la convivencia pacífica del vecindario, que no queda claro. Sí, que tampoco quizás depende tanto de ella. Franco, te quiero hacer nos quedamos sin tiempo, pero te quiero hacer una última consulta rapidito. ¿Qué expectativas hay en relación a lo que puede ser la respuesta a nivel internacional, teniendo en cuenta también los antecedentes de casos de lawfare que hay en nuestra región? Pienso, por ejemplo, en Brasil con Dilma y Lula.
Sí, bueno, se esperan que haya planteos tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que luego se le pueda dar intervención también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo entrevisté hace poco a Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la verdad que él no confiaba mucho en el sistema interamericano porque considera que va a demorar y mucho una respuesta de un tribunal de ese estilo, e incluso sugería concurrir más bien a la ONU que al sistema interamericano. Se está a la expectativa. Aquí hay un nuevo Código Procesal Penal que tiene un artículo que hace que sean vinculantes las decisiones fundamentalmente en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero habrá que ver cuál puede ser la acogida en los tribunales locales, teniendo en cuenta que Cristina queda detenida por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del máximo tribunal penal del país. A ver, yo creo que tienen que cambiar las condiciones políticas para que esto se pueda revertir. Me parece que jurídicamente el escenario es muy, pero muy complejo. Muy bien, Franco Misraji, periodista argentino, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos para esclarecer un poco los acontecimientos de última hora y sin dudas las expectativas que genera toda esta situación hacia adelante con un año realmente muy complejo y año electoral al fin también. Gracias, Franco. Muchas gracias. Por favor, un placer, gracias. Hasta luego. Que pases muy bien. Bueno, llegamos al final de Sin Fronteras. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau. Que descansen.